China es la segunda economía del planeta por detrás de Estados Unidos, su gran rival en Occidente, y quiere convertirse en la más innovadora. Por eso, cada vez que invierte en una tecnología puntera, no duden en proclamarlo a los cuatro vientos. La nación asiática se jacta para asombro de muchos de haber creado 4 grandes inventos en los últimos años, los cuales son los trenes de alta velocidad, los pagos móviles, el comercio electrónico y las bicicletas compartidas. Los medios estatales chinos han asegurado que eso es así en numerosas ocasiones en los últimos meses. También lo dijo en marzo en la Asamblea Popular Nacional Pony Ma, director ejecutivo del gigante chino Tencent. Es, además, el hombre más rico de China, según la lista global del Instituto Hurun. Tenemos una nueva expresión llamada las 4 nuevas invenciones de China. Estas son los trenes de alta velocidad, las compras en línea, los pagos móviles y las bicicletas compartidas. Que los medios y los funcionarios chinos aseguren que de su país salieron esas 4 invenciones parece que tiene su origen en la publicación de una encuesta de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín en mayo del 2017, en la que pidieron a jóvenes de más de 20 países que enumeraran la tecnología que más les gustaría llevar a sus respectivas naciones desde China. Las principales respuestas de los entrevistados fueron esas creaciones supuestamente hechas en China. Desde entonces, las autoridades del país han dado publicidad a esas 4 nuevas grandes invenciones de la China moderna. El número no es casualidad y está relacionado con los 4 grandes inventos de la China antigua: el papel, la pólvora, la impresión y la brújula. Sin embargo, aunque haya liderado el camino para su implementación, el tigre asiático no es el verdadero inventor de ninguna de esas tecnologías modernas. Es más, ni siquiera se originaron en China, fueron diseñadas hace décadas. El tren de alta velocidad. No hay una definición establecida de trenes de alta velocidad. La Unión Europea dice que son aquellos que alcanzan al menos 250 km por hora en vías nuevas y 200 km por hora en vías antiguas. De acuerdo con la Unión Internacional de Ferrocarriles, el primer tren de alta velocidad comenzó a funcionar en el 1964, el tren bala japonés Shinkansen. En Europa hubo grandes récords de velocidad. En Francia, un tren alcanzó los 331 km por hora en el 1995. Sin embargo, la línea de Japón que unía Tokio con Osaka fue el primer servicio regular en viajar a altas velocidades. Los primeros trenes tenían una velocidad máxima de 200 km por hora. China no inauguró sus primeras líneas de trenes de alta velocidad hasta el 2008. Los pagos móviles. Algunos de los primeros pagos con dispositivos móviles se hicieron en el 1997 en Finlandia. Varios informes locales de la época afirman que Telecom Finland habilitó una rocola musical y máquinas expendedoras de bebidas que podían operarse llamando a un teléfono público, entre ellas máquinas de Coca-Cola del aeropuerto de Helsinki, la capital. Otros dicen, sin embargo, que el verdadero pago a través de móvil comenzó realmente cuando Apple Pay debutó en el 2014. El comercio electrónico. El inglés Michael Aldrich tiene el crédito de haber inventado el concepto de tienda en línea en el 1979. Usando una tecnología llamada videotex, Aldrich conectó un televisor convencional a la computadora de un vendedor local a través de una línea telefónica. Pero no fue hasta la década de los 90 cuando el comercio electrónico se volvió verdaderamente popular, cuando eBay y Amazon lanzaron sus sitios web. Las bicicletas compartidas. Por último, el primer concepto de bicicletas compartidas, al que se llamó el Plan de Bicicletas Blancas, se introdujo en Ámsterdam, Holanda, en la década del 1960. Fue gracias al movimiento alternativo holandés Provo. En ese momento, las bicis fueron confiscadas por la policía, pues decían que podían alentar el robo. El primer sistema a gran escala de bicis compartidas comenzó en los 90 en ciudades europeas. La primera, en este caso, fue Copenhague, la capital danesa. En cuanto a China, empresas como Mobike y Ofo
están a la vanguardia de bicicletas sin ancla, un nuevo sistema que permite localizarlas con teléfonos inteligentes y dejarlas en otro lugar, y no en un aparcamiento específico. Es cierto que China ha ayudado a que otros países adopten las 4 tecnologías que le atribuyen los medios estatales. El país asiático cuenta con la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, con 25.000 kilómetros, y espera duplicar esa cifra hacia el 2030. El número de pagos móviles en China representa el mayor del mundo, de acuerdo con el Ministerio de Información e Industria de China. Y con más de 700 millones de internautas, China es la economía que más rápido crece en el comercio electrónico del mundo, de acuerdo a un estudio del 2017, PricewaterhouseCoopers. En febrero, el vicepresidente de Transporte dijo que había 400 millones de usuarios registrados de bicis compartidas y 23 millones de bicicletas compartidas en China. Algunos pueden discutir que los fundamentos en los que se basan las 4 nuevas grandes invenciones no se originaron en China. Eso es cierto, pero China fue quien usó esas tecnologías para crear nuevos inventos. Estos fueron los 4 nuevos inventos de China. Espero que te hayan parecido interesantes. Y si es así, déjamelo saber en tus comentarios. Pero ante todo, no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo.